Ya vamos a continuar acá. Bien. Vamos a ver la uno, que esta está fácil, ¿no? ¿Qué te decía por la primera ley de Kirchhoff? Era lo siguiente, ¿no? Las intensidades de corriente que llegan es igual a las intensidades de corriente que salen. A ver, vamos a ver acá. Ahí está, ¿bien? La suma de las intensidades que llegan. A ver, un poquito vamos a mejorar esto ya. Ya, ya, bien. Dice aquí, se muestra una porción de un circuito complejo, determine la intensidad de corriente que circula por el resistor. Tú sabes que la suma de las intensidades que llegan es igual a la suma de las intensidades que salen. Miren, acá está llegando y está saliendo, ¿no? Pero este es 3 y este es 5. Para que haya llegado 3 y haya salido 5, seguramente está llegando también más intensidad, ¿sí? ¿Cuánto estaría llegando? 2. 2 amperes. Cosa que 3 más 2 es 5. ¿Ya? Entonces llegan, tú dices, 3 y está llegando 2. ¿Cuánto sería el que está saliendo? 5. ¿Ya? Entonces dices, la intensidad de corriente que circula en 10. ¿Cuánto está circulando? 2 amperes. Entonces dices, RPTA. La intensidad sería 2 amperes. ¿Ya? Ahí está, fácil. Vamos a la siguiente. Se ha colgado, campeones. A ver, vamos a esperar un rato. ¿Por qué se ha colgado? Vamos ahora a la 2. Se muestra una porción de un circuito mucho más complejo, dice, ¿no? Determine la diferencia de potencial entre A y B. Entonces yo digo lo siguiente. Ah, mira, está circulando intensidad de corriente de 3. Entonces yo decía, ah, ya, según la segunda ley era la suma de voltajes es igual a la suma de intensidades por la resistencia. ¿Qué voltajes hay? Entre A y B va a haber un voltaje. Ese voltaje es el voltaje de A B. Digo, la corriente está circulando en este sentido, dice, ¿sí o no? ¿Bien? Esto es menos y esto que era más. Y la corriente siempre de menos a más. Entonces, si está yendo de menos a más, está bien. Entonces, este voltaje es 15. Entonces le sumo, ¿cuánto? 15. Esa es la suma de voltajes. Va a ser igual a la suma de intensidades por resistencia. ¿Qué intensidad es? Acá 5. ¿Ya? Bien. Entonces yo digo lo siguiente. Mejor esto lo traigo acá, ¿ya? Ustedes lo hacen en su cuaderno. Entonces dices la intensidad y la resistencia. Ya está. Ya. Entonces yo digo esta parte, ¿no? Uy, no. Hay un error. Bien, ahora yo digo las intensidades y la resistencia. Esta es la resistencia es de 5. La intensidad de cuánto es de 3. Más. La resistencia es de 3. Y la intensidad cuánto es 3. 5 por 3, 15. 9, 24. ¿Eh? 24. Entonces dices acá, este saldría 9, este saldría 15, sería 24. Este 15 va a venir a restar, ¿cuánto nos sale todo esto? 9, ¿no? Entonces el voltaje de A hasta B es ¿cuánto? 9. ¿Ya? Por la segunda ley, ¿no? De Kirchhoff. Vamos a la 3, dice, en el circuito determina la intensidad de corriente que circula en el resistor.
Tú tenías que fijarte en el mayor. Menos y este es más. Este es menos y esto es más. Y siempre la corriente va a ir de menos a más, o sea, está yendo en este sentido. ¿Ya? Una intensidad de corriente I. Entonces tú aplicas esto, ¿no? La suma de voltajes es igual a la suma de intensidad por resistencia. Eh, los voltajes, ¿sabes? Vamos a sumar. De menos a más es positivo, sale 6 voltios. Entonces pones 6. En el otro, de menos a más. Está yendo de menos a más, está bien, es positivo. Intensidad por resistencia. La intensidad está circulando, la intensidad es la misma que está circulando en todo el circuito. Entonces sería 3 por I. Esto sería 2 por I. 3 sería 5I. Y esto es 10. Viene a dividir, salía 2. La intensidad es de 2 amperes, ¿no? Esa es la respuesta. Fácil. Dice la 4 del circuito eléctrico mostrado indique la lectura del amperímetro ideal, ¿no? Bien. El amperímetro mide la intensidad de corriente. Entonces me está pidiendo la intensidad de corriente. Entonces yo digo, ese es un circuito que está en serie. Recuérdate, ¿no? Como hemos avanzado en clase, cuando es en serie, la intensidad de corriente es igual. ¿Ya? Primero ubico al mayor. ¿Quién es el mayor? Este es el mayor, 50. Entonces digo, este es de menos y este es, bueno, al revés, ¿no? Este es menos y este es más. Este es menos y este es más. Y como va a ir de menos a más, ¿en qué sentido va a estar yendo la corriente? En este sentido. ¿Ya? Ahora sumamos las intensidades. Digo, sumo los voltajes, va a ser igual a la suma de intensidad por resistencia, según la segunda ley. Este está yendo de menos a más, es positivo, 50. Otro voltaje, ¿cuál sería? Este de acá, ¿no? De menos a más también está bien, es 60. Y ahora multiplico. Oye, acá hay otro. Y esto más, y mira, es de más y este es menos. Debería ir de menos a más, pero está volteado. Cuando está volteado, ¿qué tú tienes que aplicar? Ya no es una suma, esa es una resta. Menos 30. Intensidad por resistencia. Y por 3. Y por 5. O 5 y pues, ¿no? Y por 2. Sería 3 más 5 es 8 más 10. Todo sale 10 y. Esto sale 50 más 60, ya sería 80. Todo sale 80, ¿no? Y esto saldría 10. Viene a dividir, ¿saldría cuánto? Saldría acá 8. La intensidad es 8. ¿Y el sentido? ¿Qué sentido es? Está yendo en sentido horario, ¿no? En sentido horario. Mira, está yendo la intensidad en sentido horario. Bien, vamos a resolver, a ver, vamos a acabar nomás. Unita más, ya, unita más. Y el otro va a ser acá, ¿no? Ya. Este es el reto, ya vamos a intentar. Vamos a ver si mira. Pero acá miren, recuérdate, ¿no? En el circuito eléctrico mostrado tenía el lector del voltímetro. Está viendo acá el voltaje entre acá. Eso lo vas a calcular con la ley de Ohm. Mira, te voy a indicar nomás acá una pista, ¿no? Pero luego te indico. Vamos a resolver esto de acá. ¿Ya? Dice, del circuito eléctrico mostrado indique la lectura del amperímetro ideal. O sea, te está viendo la intensidad de corriente que está yendo acá. Entonces tú dices lo siguiente. Dices lo siguiente. ¿Ya? Entonces yo digo, para averiguar la intensidad de corriente, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Bien. Ya. Ya. A ver, un momentito.
Ya, vamos a calcular esto de acá, ya. De esta manera. Mire, ¿esto en qué está? ¿Está en serie o está en paralelo? ¿Ya? Mira, si tú lo juntaras, ya hemos hecho esto, va a estar en paralelo. En paralelo, ¿cuál era el equivalente? El equivalente de todo esto va a ser lo siguiente. Cuando son iguales se dividía entre dos, sería un medio. ¿Ya? Un medio es la resistencia. Cuando están en serie se suman. Entonces, ¿cuánto sería? 3 más 4. Ahora va a ser en serie, ¿sí? Ahora sí va a estar en serie. 3 más 4 es 7. 7 más un medio, ¿cuánto me sale? 15 medios. Entonces, todo esto me sale 15 medios. Entonces, la resistencia equivalente es 15 medios. La ley de Ohm aplicamos, ¿no? La ley de Ohm, ¿qué me dice? El voltaje es igual a intensidad por resistencia. El voltaje acá es 30. La intensidad, eso quiero hallar. La resistencia, ¿cuánto es? 15 medios. Viene 15, 15 va. 2 por 2, 4. La intensidad me sale 4. ¿Ya? La intensidad de todo esto es 4. Entonces, eso me está indicando que... Y está yendo de menos a más, ¿ah? Entonces, de menos a más iría en este sentido. Esta intensidad es de 4 y su dirección está en esto, ¿no? Ya está. Fíjate acá. Fíjate. Eh, las intensidades está yendo, miren así, está yendo acá. ¿Cuánto está yendo? 4 de intensidad. Pero recuerda acá cómo era, ¿no? Está llega, llega y sale. ¿Sí? También puede pasar esto, ¿no? Mira, está llegando y luego va a salir. Entonces, mira, se va a dividir eso en dos. Dos intensidades, ¿no? Se va a repartir. Siempre van a ser inversamente proporcionales a esto, ¿no? Recuérdate, siempre van a ser inversamente proporcional a las resistencias. Pero da la casualidad que acá son iguales. Cuando son iguales, las intensidades también van a ser iguales. Por lo tanto, si esto es 4, esto sería ¿cuánto? 2 y esto sería ¿cuánto? 2. ¿Ya? Entonces aquí, ¿cuánto de intensidad va a llegar? 2. Entonces, aquí, ¿qué te pide? Indique la lectura del amperímetro ideal. ¿Ya? Entonces dices acá, pide la intensidad en la resistencia 1. Esa intensidad, ¿cuánto era? Mira, era 4 y se ha partido en 2. Y va a circular aquí 2. Entonces, esa intensidad va a ser 2. Y esa es la respuesta. ¿Ya? Porque son iguales. ¿Qué pasaría si no serían iguales? A ver, vamos a analizar acá lo mismo, ¿no? ¿Ya? Son inversamente proporcionales. A ver, yo digo acá, esto sería, también es paralelo. ¿Cuánto sería su suma? 3 por 2, 6. Entre su suma es 5, ¿no? Esto hemos calculado ya, ¿no? ¿Cómo era paralelo? Tenía su fórmula y su fórmula era lo siguiente. Cuando no son iguales, se aplicaba esto de acá. 3 por 2. Se multiplica y se divide entre su suma. ¿Cuánto sale eso? 6 quintos. Entonces, la resistencia equivalente ahí va a ser 6 quintos. ¿Ya? Ahora, cuando son en serie, se suman 4 más 1, 6. Y más 6 quintos, ¿cuánto me saldría? Me va a salir, a ver, 4 más 1, 5. 5, 6, 25, 31. 31 quintos me va a salir la suma. 4 más 1 es 5. 5 más 6 quintos me sale 31 entre 5. Entonces la resistencia equivalente sale 31 quintos. Aplicamos la ley de Ohm, el voltaje es igual a la intensidad por resistencia. El voltaje me saldría, dice que es 62. La intensidad, eso quiero hallar, la resistencia es 31 entre 5. Tran, tran, 31 se va, 5 viene acá, 10. La intensidad va a salir 10. Analizamos de la misma manera, mira. ¿Esto cuánto es? 10. La intensidad está saliendo 10. Aquí eran iguales porque las resistencias son iguales.
Aquí la resistencia es de 3 y acá es de 2. Es inversamente proporcional. Si acá es 2, entonces aquí va a ser 2 con un número. Si aquí es 3, aquí va a ser 3 con un número. Eso recuérdate. A ver, a ver, a ver. Y 2 más 3 es 10. Ah, entonces aquí va a ser de 2. Y aquí va a ser ¿cuánto? De 3, ¿no? Recuérdate. Pero ¿qué pasaría si aquí hubiera sido 20? Entonces 2 y 3. A ver, 2 por... ¿Cuánto sería? A ver. 2 por 4 es 8. 3 por 4 es 12. Aquí sería 8 y aquí sería 12. Pero si es que aquí sería 20. Ya recuérdate, ¿no? Ah, mira, 2 más 3 es 5 y eran 10. Ah, no, acá le falta, ¿no? Una corrección, corrección, corrección. Ya te he dicho, siempre tienen que ser inversamente proporcionales a las resistencias. O así de simple, ¿no? Si acá es 2, pones 2. Si acá es 3, pones 3. Y ahora juegas los números, porque recuérdate, ¿no? Recuérdate que tenía que sumar igual. Aquí, mira, llega y acá sale. Entonces tú dices lo siguiente, ¿cuánto sería 2? Para 2 y 3 es suma 5, pero para que sea 10 saldría de falta, ¿no? Entonces mejor pongo acá 2 por 2, 4. Y acá pongo 2, 3 por 2, 6. O sea, aquí ¿cuánto sería? 6. ¿Y aquí es cuánto es? 4. 4 más 6 es 10. Ahora sí está bien, ¿ya? Entonces la intensidad de corriente que está circulando por esto de acá es de 6, ¿ya? Ahora te están pidiendo el voltaje. ¿Ya? El voltaje. Tú dices, ah, ya, en esta parte aplico la ley de Ohm. La ley de Ohm me dice voltaje es igual a intensidad por resistencia. El voltaje lo que me piden, la intensidad es ¿cuánto me salió? 6, ¿no? Esta sería la intensidad, esta es la intensidad general, esta es la intensidad 1 y esto va a ser la intensidad 2, ¿no? ¿Eso cuánto salió? 6. La resistencia ¿cuánto es? 2. El voltaje sería 6 por 2. 6 por 2 ¿cuánto es? 12, ¿no? Entonces aquí me va a salir ¿cuánto? 12. Disculpen chicos, es que no se puede escribir y no tenía mucho tiempo en la respuesta, ¿ya? Ya eso sería todo, nos vemos la siguiente clase, ¿ya?